Hoy hablaremos del tema el racismo y el clasismo en México. ¿Cómo empezó todo? Muchas veces se piensa que el racismo y el clasismo es legendario, lleva décadas, pues en realidad en la República Mexicana, en todo el país, empezó cuando llegaron los españoles. Después de la llegada de los españoles, surgieron ciertos niveles socioeconómicos entre ellos mismos, pero arrastraron a la vez al pueblo mexicano con la autorización y el poder de que el que tuviera más gente a su disposición iban a tener un poder en la cultura más elevada. En el año de 1900, en la época porfiriana, Porfirio Díaz logró lo que nunca antes se había pensado: lograr una clase social poderosa en la cual solo la gente adinerada tuviera una jerarquía y un nivel sobre todos los demás. Para esto ya habían muchos hacendados españoles, dueños de enormes propiedades y haciendas. Y a partir de eso, se piensa que en la época de Porfirio Díaz le dio tanto poder a la clase alta que era un privilegio estar en esos niveles culturales. A partir de ahí, las clases sociales se abrieron y se notaron más en pleno siglo XX. ¿Cómo fue eso? Llega la época industrial y Porfirio Díaz era un adicto a la tecnología. Gracias a él, no solo trajo los ferrocarriles nacionales, no solo trajo los ferrocarriles, sino que también trajo bastante tecnología en la marina, en los puertos, en las ciudades. Los arquitectos y proyectos en las ciudades fueron a mayor. Después de esa etapa, los únicos que sufrieron las consecuencias del clasismo fue la gente olvidada, la gente marginada que vivía en las pequeñas zonas rurales de México, donde muy difícil era llegar hasta allá y hacerlos notar. Después de que el clasismo llegó a su máxima capacidad de expresión, la clase humilde cada vez fue más marginada, llegando a límites de una discriminación que devoraba a los más alejados de las ciudades. Las ciudades grandes son las que se beneficiaron de esto. Y ahí los hacendados tuvieron su gran partícipe, sus grandes ganancias. Después de todo eso llega una época de bonanza para los indígenas aparentemente. Y entonces pues empiezan a emigrar a las grandes ciudades, donde los indígenas tratan de sobresalir a como de lugar en su estatus social, creando pues actividades ancestrales, creando actividades artesanales, las cuales traían constantemente un beneficio económico para sobrevivir. Pues a partir de todo eso, las clases sociales siguieron creciendo
al ritmo de la modernidad, en lo cual aparecen las clases sociales en las que se predominan ciertos prejuicios, que si es uno alto, ojo claro y blanco, se tiene más preferencia sobre de uno que sobre de una persona que no tenga esas características. Y así fueron discriminados y hechos a un lado, mientras otros crecían en su economía. El promedio de los mexicanos iba sucumbiendo a una vorágine y perpetua economía deteriorada. Para algunos españoles y gentes que venían de abolengo era tradicional casarse todo el tiempo con gente blanca, y entonces las clases sociales se volvieron más clasistas, y así empezaban a crearse nuevas clases sociales a lo largo de la historia de México. Hubo muchas guerras antes de todo esto, derramamiento de sangre por la libertad de la gente que era pues explotada por los caciques en las haciendas. La sociedad siguió evolucionando hasta la época moderna, donde aparentemente la mayoría de la gente pensó que se habían perdido los prejuicios, que la discriminación ya no existía, pero no fue así. Seguía constantemente, y ahora de una forma muy discreta, en forma de tapar con risas y sonrisas al clasismo. Aparecen en la televisión y en los cines nuevos protagonistas que eran marcados como un estereotipo de racismo. En aquella época de los 70s, 80s, aparecen actores como Luis de Alba y la India María, los cuales explotaron a su máxima capacidad la imagen del campesino, la imagen de la persona que no tenía privilegios, y entonces con una forma sarcástica lograron exprimir, lograron explotar de los campesinos, de la clase social más baja. En una ocasión se le preguntó a Luis de Alba, aquel cómico tan famoso en los años fines de los 70s y empezando los 80s, aquella imagen que daba sobre el niño rico, el de la más alta y la más perfecta de las imágenes aristócratas de nuestra época. Le preguntaron que por qué pensó en ese personaje, y él respondió: pensé en esa imagen porque cuando yo estudiaba en la Ibero, todos mis compañeros hablaban de una forma muy diferente a la mía. Yo todo el tiempo me crié en el barrio y tenía el acento del barrio. Y yo pensé, dijo Luis de Alba, de alguna forma voy a hacer que ellos se den cuenta cómo son. Y empezó a imitarlos de una forma también sarcástica, hablando como ellos hablaban. Dijo que ya hablando así, pero con más exageración, sus amigos le dijeron: no, yo no hablo así. Sin embargo, fueron abriendo los ojos y se dieron cuenta que la clase social estaba ahí, silenciosa, y estaba durante muchos años adormecida.